Buenos días, mis hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Qué bueno que una vez más podemos reunirnos para disfrutar de tener en nuestras manos la palabra del Señor, de compartir y encontrar la fuerza y el ánimo que necesitamos para seguir en este día hacia adelante. El periódico español El Mundo, en su edición digital del 19 de enero del 2019, publicó un artículo llamado Así te mata la ansiedad. Y en él decía que según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 un promedio de 260 millones de personas sufrió trastornos relacionados al problema del afán y la ansiedad. En este mismo artículo también ellos dieron algunas causas que entendían que eran el origen de este terrible mal y les comparto algunas de ellas. Ellos dicen que dentro de estas causas está el adivinar el futuro, es decir, la tendencia a anticipar las cosas que van a salir mal. También la comparación, medirse con los demás para acabar siempre perdiendo y sintiéndose inferior. La exageración, si alguien se equivoca una vez pasa a ser un torpe o si le sale mal una cosa, se le llama un fracasado en todas las áreas de su vida. También decían que les causa mucha ansiedad la culpabilidad, sentir las circunstancias desagradables que suceden siempre en relación a uno mismo. Y un último aspecto, una última causa que seleccioné fue el perfeccionismo. Establecer exigencias a los demás o a uno mismo. Todas estas causas están relacionadas con el deseo del control sobre la vida, del control sobre las situaciones aún futuras y la dependencia en uno mismo y no en Dios. La ansiedad y el afán es una realidad que se hace presente en nuestra vida de diversas maneras y por múltiples motivos. ¿Ha pensado usted si está teniendo una vida llena de afán y ansiedad? ¿Qué le provoca esta realidad? ¿Cómo pone control o elimina sus ansiedades? ¿Dice la Biblia algo respecto a esta situación? ¿Nos da alguna directriz que pueda ayudarnos a salir adelante ante una realidad tan agobiante como es esta? Quisiera invitarlos a que vayan conmigo al capítulo 6 del libro de Mateo y que leamos el texto comprendido entre los versículos 21 y 34. Acompáñeme en su Biblia a leer, por favor, Mateo capítulo 6 y vamos a leer partiendo del versículo número 25. Dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Sermón del Monte, que es la porción de las Escrituras donde está anclado este texto que acabamos de leer, es la carta magna de la vida cristiana. Es
la carta magna de la vida de aquel que es un ciudadano del reino de Dios, es decir, un cristiano. Aquí el Señor Jesús nos enseña lo que debe ser en este mundo la conducta del creyente en todos los aspectos de su vida. Inicia en el capítulo 5 enseñando cuál es el perfil del creyente, su rol, su influencia y sus relaciones con el mundo. Y en este capítulo 6 enfrenta al creyente a situaciones que afectan su vida de manera interna, su vida privada, situaciones personales que lo afectan sin la necesidad de la influencia directa de otra persona. La porción que acabamos de leer, es decir, los versos comprendidos entre el 25 y el 34 de este capítulo 6, representan la conclusión de este capítulo y constituye un llamado a cultivar una vida de reflexión, confianza y crecimiento ante el Señor. Es un llamado a descansar, a no afanarnos, más bien a vivir poniendo al Señor en primer lugar en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida. Aquí nos enfrenta a distintas situaciones que crean ansiedad en la vida misma del hombre. Situaciones que nos hacen tambalear en nuestro caminar al ver muchas veces que en nuestro propio juicio no están resueltas. Situaciones como la comida, la bebida, el vestido, que cuando están en orden, cuando nosotros la tenemos en perfecto orden, nos sentimos que tenemos el control de la vida. Mas si estas faltan, entonces comenzamos a experimentar un tiempo de ansiedad y temor, nos angustiamos y comenzamos a vivir una vida de afanes que no nos llevan a ningún otro lugar sino a la destrucción. En estos días que nos ha tocado vivir, todas estas situaciones están en peligro. Podemos ver cómo no tenemos el control y cómo verdaderamente necesitamos a Dios en medio nuestro. Es por eso que en este pasaje que tenemos hoy debemos meditar y reflexionar en lo que el Señor nos dice. No te afanes. Este capítulo 6 nos llama a cuidarnos de desviarnos en el mal manejo de las situaciones que nos presentó y que mencionamos atrás, concluyendo al llamarnos a no afanarnos en este mundo. La palabra afanarse, que aparece 6 veces en este texto, significa estar preocupado por, afanarse, estar afanoso, estar lleno de ansiedad sobre alguna situación, angustiarse o tener un cuidado sobre algo al punto de que nos perturba. Pero debemos preguntarnos a qué nos está llamando el Señor entonces. ¿Nos está llamando a una vida ligera, descuidada o sin preocupación sobre ningún aspecto? ¿Nos está llamando a una vida improvisada donde vivimos a lo que salga en el día a día? ¿A qué nos está llamando el Señor entonces al decirnos no se afanen, no se preocupen, no estén ansiosos? Cuando el Señor dice esto, no está haciendo una prohibición ante la previsión normal y prudente que es algo propio de los seres humanos. No nos llama a una vida de actitud descuidada, imprevisora y despreocupada. Lo que el Señor nos prohíbe es la actitud ansiosa que nos llena de temor y que nos paraliza. Un autor dice que es una actitud que nos paraliza hasta el punto de llevarse la alegría aún de la vida misma. Al pronunciar esta palabra, el Señor no estaba hablando de nada que sus discípulos no conocían. Está dándole una lección que ellos pueden entender a la perfección, la lección de la prudencia y de la previsión, de la serenidad y la confianza combinadas. Los judíos estaban muy familiarizados con esa actitud, puesto que sus rabinos enseñaban que un hombre debía enfrentarse a la vida con una combinación de prudencia y serenidad. Insistían, por ejemplo, que todos los padres debían enseñarle una profesión a sus hijos, porque decían, el no enseñarle una profesión a sus hijos es enseñarles a robar. Es decir, creían que debían dar todos los pasos necesarios para llevar una vida prudente, pero al mismo tiempo decían que el hombre que tenía un pan en la cesta y dice, ¿qué comeré en el día de mañana?, era un hombre de poca fe. Y esto es algo de lo que el Señor le dice a sus discípulos en el verso 30, hombres de poca fe. Hay varias
cosas que podemos aplicar de este pasaje a nuestra vida. La primera enseñanza que vemos aquí la encontramos a partir del versículo 25, cuando podemos decir, no te afanes porque tú no controlas nada y Dios lo controla todo. Lo primero a lo que dirige nuestra atención aquí es al control de la vida misma. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Aquí dirige nuestra atención a la vida y nos llama por medio de tres aspectos esenciales que crean ansiedad en nosotros: comida, bebida y vestido. No hay nada que nos provoque más ansiedad que sentirnos que no estamos avanzando, que nuestra vida no está yendo a ningún lugar, que no estamos teniendo control de la vida, que ésta corre peligro o que simplemente no tenemos la previsión necesaria para ella. Cuando esto sucede, nuestro corazón desfallece, se atemoriza ante esta o cualquier otra situación similar. Queremos nosotros tener el control total de la vida. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Pagamos cualquier precio por tenerlo. Nos desestabilizamos al tener una vida de estrés y vamos dejando a un lado la familia, la salud, muchas cosas que son importantes si lo consideramos necesario, hasta el punto de que muchas veces en esa ansiedad del control perdemos aún la vida misma. Es común ver hombres que se pasan toda su vida trabajando, que se pasan su vida afanando, no tienen una buena familia, no han cultivado una buena relación con sus hijos, pero han logrado lo que ellos entienden, ellos creen tener el control. Pero un día de la nada viene una situación imprevista que hiere su salud, que hiere su propia vida y todo lo que han construido para sí mismo, ya entonces se pierde. Tenemos que saber, mis hermanos, que sin importar lo que nos toque vivir y dónde nos encontremos, no vale de nada afanarnos, porque el control de la vida le pertenece a Dios. Él nos da la vida y esta para Él es muy valiosa. Puedes afanarte por conseguir prestigio en esta vida, por conseguir riquezas quizás, por tener, probablemente por preservar la vida misma, y nada de estas cosas te dará el control sobre ella, porque el control le pertenece a Dios. Esto es así porque Él la creó. Dice el libro de Génesis que Él sopló aliento de vida en el hombre que acababa de crear. Él la sustenta, dice la palabra que Él sustenta todo, incluyendo nuestra vida, con el poder de su palabra. Es decir, Dios la cuida. Todo a lo que nosotros podemos aferrarnos no tiene el valor en sí que Dios tiene por nosotros. Dios nos está cuidando en cada momento. Si está cuidando lo mayor que es la vida, ¿por qué afanarnos con cosas menores como la comida, la riqueza, el vestido, o la salud, o la seguridad? Martin Lloyd Jones, hablando acerca de este pasaje, dice que este control del Señor no solo se aplica a ciertos aspectos de nuestra vida, sino que lo abarca todo nuestro cuerpo, toda nuestra personalidad, la salud, la fortaleza, el éxito, lo que nos va a suceder. Dios controla nuestra vida en cualquiera de sus formas y moldes. Para ilustrarnos aún más este control que tiene el Señor, nos dice en el verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos está diciendo aquí, no te afanes, porque si Dios tiene control de las aves, algo que muchas veces ni consideramos, y Él les suple, tendrá control de ustedes, puesto que somos mucho más valiosos. Pero no solamente esto, sin importar la situación en que te encuentres, mi hermano, no te afanes, porque por tus propias fuerzas no lograrás cambiar nada. Dice el versículo 27, que por más que te afanes, no lograrás añadir a tu estatura un codo. Pero mira otra razón para no afanarnos. Y es que no importa el poder que tengas o que entiendas que puedas lograr, nunca vamos a tener el control de la vida. Nunca llegarás a hacer las cosas como Dios. Él siempre las hará mejor, así que nosotros estemos tranquilos. No tenga la poca fe de afanarte, de buscar el control. Confía en Dios,
porque si Él cuida de las flores, si Él hermosea la hierba del campo, mucho más hará con nosotros. Dios mantendrá control absoluto de nuestra vida, puesto que esta para Él es muy valiosa. Es necesario que cambiemos nuestra actitud en nuestro vivir, y para cambiar nuestra actitud de afán, de angustia, lo primero que debemos hacer es cultivar la convicción de lo valioso que somos ante el Señor. Él nos ha creado, nos ha dado su imagen, nos ha dado la capacidad de relacionarnos con Él. Entiende, mi hermano, que nosotros no hemos creado la vida en su totalidad, es creación de Dios y es valiosa para Él. Disfruta tu vida en cada momento. No importa si te hallas en un momento adverso, la vida es un regalo de Dios. Él tiene control absoluto de ella, puesto que Él la da y Él mismo la quita cuando quiere. Debemos ocuparnos, mis hermanos, de todas las cosas que como hombres nos corresponden. Debemos trabajar, debemos cuidarnos, debemos producir dinero, velar por todas aquellas cosas que contribuyen a nuestra seguridad y a una mejor vida en este mundo. Pero cuídate del afán y la ansiedad de pensar que no tendrás lo suficiente o que tus esfuerzos son los que van a solucionar el problema. Recuerda siempre, tú no controlas nada y Dios lo controla todo. Hay una segunda enseñanza que encontramos en los versos 31 y 32. Y podemos pensar entonces que no debemos afanarnos, porque el afán es muestra de una vida que no conoce a Dios. Mira lo que dice aquí: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En el versículo 31 nos enfrenta otra vez a las mismas situaciones: comida, bebida, vestido. Pero en esta ocasión nos da una razón que debe tener mucho peso en nuestra vida para no afanarnos. Y es que el afán es una muestra de una vida que no conoce a Dios. El versículo 32 dice que los gentiles son los que buscan o se afanan por estas cosas. Y la palabra buscar aquí implica una búsqueda intensa, una búsqueda que está dispuesta a dar lo que fuera para conseguir lo que busca, a afanarse, está dispuesta a vivir por eso que está buscando, si es necesario. Cuando nos habla de gentiles, se está refiriendo a personas foráneas, aquellos que no son judíos, por implicación paganos, aquellos que no conocen a Dios o que tienen un conocimiento distorsionado acerca de Él. Cuando vivimos una vida de afán o nos llenamos de ansiedad ante una situación determinada, nos estamos comportando como aquellos que no conocen a Dios. Entonces, mi hermano, no te afanes. Aquellos que no tienen un entendimiento de la vida más allá de la vida presente. Estos buscan con ansiedad estas cosas porque entienden que ahí está la solución de su problema. No pueden hacer nada más. Tienen una visión corta, limitada, puesto que no conocen al Dios que es creador de todo, del cielo y de la tierra. Al Dios que es sustentador de todo, al Dios que es todopoderoso. No conocen al Dios que para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, en su misericordia le dio vestido, que utilizó un cuervo para alimentar a su profeta, que le dio maná del cielo y agua a su pueblo en el desierto. No conocen al Dios que proveyó abundantemente para la viuda que no tenía nada. No conocen al Dios que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, aquel Dios que es el centro de la vida, que dio a su propio Hijo para que venga a morir por nuestros pecados, destruyendo la ansiedad y dándonos una vida de paz, de gozo, de seguridad y de tranquilidad. Es posible, mi hermano, que tú conoces al Señor, pero al escuchar estas palabras te das cuenta que tu vida está llena de ansiedades. Tienes que buscar, tienes que venir a los pies del Señor. Pero también es posible que tú que nos escuchas en esta mañana no conoces a Cristo y te ves prisionero de tantas cosas en este mundo. Déjame decirte que tú también puedes tener la cura a tus problemas. Cristo murió para que tú y yo seamos salvos. Reconoce a Cristo.
Reconoce tus pecados delante de Él. Pídele perdón, acéptalo y reconócelo como tu Señor y Salvador. Y Él te va a dar una vida libre de las ansiedades que tenemos en este mundo. Hay algo más que vemos en el verso 32. Y es que nos dice, no te afanes porque Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Él las sabe todas. No te afanes porque Dios sabe perfectamente lo que estás enfrentando en este momento. No importa cuál sea tu situación, escasez, enfermedad, peligro. Dios conoce nuestras necesidades y no solamente las conoce, sino que las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Qué preciosa expresión tenemos aquí, mis hermanos. Y cuánta tranquilidad y confianza debe producir esto en nuestra vida. Debe producir el saber que Dios conoce todas nuestras necesidades. ¿Por qué afanarnos tanto cuando Dios lo conoce todo? En vez de caer presos del temor y la angustia, vengamos a presentarnos cada día delante del Señor. Él conoce todo lo nuestro, conoce todas nuestras necesidades. Suéltelo todo, mi hermano. Viva tranquilo. No sea negligente y acomodado. No es eso lo que le estoy pidiendo. No sea irresponsable, pero descanse en el Señor. Porque nuestro Padre Celestial, dice su palabra, sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿Por qué afanarnos cuando llegan los días duros donde ya no nos queda nada? Si Dios sabe que no tenemos nada. ¿No tienes zapatos? Dios lo sabe. ¿Estás atravesando una situación difícil? Dios lo sabe. Estamos enfrentando peligros en estos días. Más que vivir una vida de temor y ansiedad, vivamos confiados en el Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios lo sabe. No importa lo que estemos enfrentando ni cuándo nos toque enfrentarlo. No nos afanemos. Porque nosotros no controlamos nada y Dios lo controla todo. No nos afanemos porque el afán y la ansiedad son muestras de una vida que no conoce a Dios. Pero hay una tercera enseñanza que podemos ver aquí en cuanto a no afanarnos y es que el afán elimina la dependencia en Dios y la pone en el hombre. El verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Cuando vemos lo que dice este verso, podemos concluir, podemos pensar que el afán nos lleva a depender de nosotros mismos porque no estamos dispuestos a esperar, a aceptar y a asumir los retos que Dios nos trae cada día. Cada día debemos aceptar la voluntad de Dios y no las peticiones de los hombres. Nos afanamos porque queremos resolver nosotros, queremos adelantarnos a lo que será la voluntad de Dios, lo que Él ha determinado. No nos sentimos seguros y comenzamos a generar todas las posibilidades de lo que será el tiempo futuro y entonces nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, nos llenamos de temores, simplemente nos afanamos. Y cuando nos afanamos, dejamos de ver a Dios para vernos nosotros mismos o ver a otro hombre. Este verso nos guía a no afanarnos por cosas que aún no sabemos y que no podemos predecir. Sobre todo, cosas que no sabemos si realmente van a suceder en nuestra vida. John Stott, hablando de este pasaje, dice, cada vez que estamos ansiosos o afanados, estamos contrariados en el presente por algún suceso que puede ocurrir en el futuro. No obstante, estos temores, dice él, sobre el mañana que sentimos tan agudamente hoy, tal vez ni siquiera se cumplan. Pero déjame decirte algo más, mi hermano. Afanarnos por el día de mañana tiene el único resultado de cargar más nuestra vida. Lo que puede imposibilitar entonces que disfrutemos del día de hoy. Dice un comentarista que cada día trae sus propios cuidados y anticiparlos solamente es duplicarlos. Pero algo más tenemos que ver en este verso 34. Es que este debe llevarnos a aprender a vivir cada día en la voluntad de Dios. Como dice el texto, bástale a cada día su propio mal. Confía en Dios, mi hermano.
Porque si Él nos ha sustentado hasta hoy, lo hará también en el día de mañana. Si nos ha provisto hoy, lo hará mañana. Si nos ha dado las herramientas para seguir vivos hoy en su voluntad, nos la habrá de dar también mañana y hasta que sea su voluntad. No te afanes, porque la preocupación, dice Stott, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de ideas, es una pérdida de energía. Necesitamos aprender a vivir la voluntad de Dios para nuestra vida día a día. Este texto viene desde el versículo 25. Presentándonos el problema de nuestro corazón, nos está advirtiendo y pidiéndonos que actuemos en contra del afán. Nos prohíbe afanarnos, pero ¿qué debemos hacer si no nos afanamos? ¿O cuál es la cura para el afán y la ansiedad? Confiar en Dios. Demos un paso atrás. Hemos llegado al verso 34, pero volvamos al verso 33. Y mira lo que dice el verso 33, mi hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La cura de la ansiedad es confiar en Dios, es buscarlo a Él. Este verso inicia adversando las dos grandes situaciones del corazón del hombre que se hacen presentes en este pasaje. Con la palabra más contrapone lo que el hombre no debe hacer y hace con lo que no hace y debe hacer. Lo que nos quiere decir es, en vez de afanarte, busca a Dios. Crece en tu fe. La ansiedad es falta de fe y la confianza es fe en crecimiento. ¿Quieres liberarte de la ansiedad? Busca a Dios. Una anécdota antigua cuenta que en una fábrica textil tenían una serie de máquinas complicadas para trabajar la tela y esas máquinas tendían a enredar mucho los hilos. Y si no tenían cuidado de la tensión y del enrede que se hacía en los hilos, la tela se podía dañar. Entonces, previendo cualquier error y cualquier desastre, pusieron bien grande un letrero que decía: si se enredan tus hilos, busca al capataz. Un día, el capataz ve a una mujer trabajando, parece que tratando de solucionar alguna situación, y cuando se acercó a ella, le dijo: ¿se te enredaron los hilos? La señora contestó: sí. ¿Estás nerviosa? Sí. Dice: ¿por qué no me buscaste? Y ella dijo: porque simplemente traté de hacer lo mejor que yo pude. El capataz le contestó en ese momento: ¿sabes qué? Lo mejor que podías haber hecho era buscarme. Así es nuestra vida, mis hermanos. Nuestros hilos se enredan, nos llenamos de tensión, nos llenamos de afán, nos ponemos ansiosos y nuestra vida se va enredando y se va dañando. Y si queremos solucionar esto, tenemos que hacer lo que dice este pasaje: buscad primeramente a Dios. Él es nuestro capataz. La palabra buscar aquí apunta a una búsqueda demandante que requiere encontrar lo que busca. Es una búsqueda intensa con el sentido de ir decididamente en pos de ello. Esa búsqueda es reforzada con el adverbio primeramente, que afirma aún más la manera en cómo debemos buscar a Dios. Nos está diciendo: búscalo ante todas las cosas y por encima de todas las cosas. Es decir, nos está llamando a convertir a Dios en nuestra prioridad, a hacer de Él el centro de nuestro corazón, el anhelo de nuestra vida. Para liberarte del afán y de la ansiedad,
debes tener un bien supremo que debe estar por encima de las cosas de este mundo. Debes buscar algo mayor que las nimiedades que el mundo te ofrece. Debes buscar, mi hermano, el reino de Dios y su justicia. Esa es la cura de la ansiedad. Esa es la cura del afán. El reino de Dios significa buscar el dominio de Dios sobre tu corazón, sobre tu vida. Es decir, que sea Dios quien te gobierne, que sea Dios quien te dirija, que estés totalmente sometido a los lineamientos que encontramos en su palabra. La justicia, entonces, se refiere al carácter de aquel que le busca, al carácter del creyente, a la santidad que deben perseguir los ciudadanos del reino. Buscar a Dios con intención te va a llevar a una dependencia en Él, te va a llevar a conocerlo y a saber que en Él no tenemos necesidad de afanarnos. Vamos a conocer su control sobre nosotros, su obra poderosa en nuestra vida, y la prueba de eso será lo que termina diciendo el verso, que todas nuestras necesidades serán saciadas, que todas las cosas serán añadidas. Los días que vivimos, por su propia naturaleza, nos llaman al afán, a vivir prisioneros de la ansiedad, paralizados por el temor, cargados con situaciones que nos han llegado y otras que probablemente nunca nos lleguen. Pero lo más importante en estos días, mis queridos hermanos, es que si quieres sacar provecho de este tiempo, si quieres pasar de forma victoriosa las pruebas en las que te encuentras en este momento, tienes que aprender a dejar a un lado la ansiedad y confiar más en Dios. Son días peligrosos en los cuales, si queremos tener algún provecho del tiempo y de los recursos, debemos buscar con mayor intención a Dios. Debemos hacerlo con premura, con sinceridad, con intención de ir en pos de Él y de su voluntad. Estos son días para convertir a Dios en la única prioridad de nuestra vida y hacerlo así para siempre. Convertir a Dios en nuestro bien supremo. ¿Cuáles cosas podemos hacer para buscar a Dios? ¿De qué manera nosotros vamos a conocer lo que Él tiene para nosotros? ¿Cómo nuestra vida va a ser transformada ante la dureza, ante la inclemencia y la crueldad que tenemos que vivir en este mundo? La única forma que tenemos es hacerlo a través de su palabra, conociendo a su Hijo Jesucristo. Y para conocer a Cristo tenemos que buscarlo en lo que Él nos ha dejado, toda la palabra de Dios. Toma tiempo más intencional para leer las Escrituras, para meditar en ellas, para aplicarlas a tu vida. Toma tiempo intencional para reflexionar qué no estás haciendo bien y cómo debes hacerlo. A la misma vez también toma tiempo para pasar tiempo con Dios en oración. Hazlo de manera personal, hazlo con tu familia, hazlo con los amigos que puedas tener. Busca el rostro de Dios en oración. Sométete a su voluntad. Conoce lo que Él tiene para ti en este momento y sométete a eso. El reino de Dios significa estar sometido totalmente a la voluntad de Dios. Y su justicia te debe llevar a cambiar aquellos hábitos que a Dios no le agradan. Que Dios nos guíe, mis hermanos, a dejar a un lado la vida de afán y a levantar una búsqueda intensa de su presencia en medio nuestro. No importa dónde nos encontramos ahora,
tenemos que saber que Dios está con nosotros. Dios está controlándolo todo. Y si le conocemos, tenemos que confiar en Él. Pero no solamente nosotros confiar en Él, sino que debemos también guiar a otros a conocerle. Tenemos que guiar a otros a dejar su afán conociendo al único Dios verdadero que tiene control sobre todas las cosas, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos guíe a conocerle y a ser de influencia entre todas aquellas personas que nos están rodeando. Padre, gracias por tu misericordia con nosotros. Cada día vemos tu mano obrar y cada día vemos cómo las cosas en este mundo nos atrapan más en una vida de ansiedad. Ayúdanos a dejar eso a un lado. Ayúdanos a liberarnos de esto y a crecer en nuestra fe por medio de una búsqueda constante e intensa de tu presencia y tu voluntad para nuestra vida. Que en este tiempo duro que atravesamos no nos afanemos, sino que confiemos. Y que podamos guiar a otros a confiar en ti. Que podamos mostrar a todo el mundo que el bien supremo no son las cosas de este mundo. El bien supremo es descansar en ti, disfrutar de tu presencia para siempre en nuestra vida. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en su perfecta paz.